Primero quiero empezar presentando a quienes van a ver en el escenario en este momento, que estamos a punto de disfrutar, de Selman Cira y Elena Frolova. Selman Cira nació en la Ciudad de México, estudió filología rusa en la Universidad Estatal de Moscú, en donde se especializó en literatura rusa del siglo XIX y más tarde hizo estudios de lengua y literatura griegas en la Universidad de Atenas. Entre los autores rusos que ha traducido, además de Marina Tsevayeva, Alexander Pushkin, Nikolai Gogol, Dostoyevsky, Goncharov, Bunin, Bulgakov, es apabullante. Y Elena Frolova, que es extraordinaria también, ha musicalizado la poesía de casi medio centenar de poetas rusos y extranjeros. Su discografía consta de más de 20 CDs, 6 de los cuales están dedicados a sus propios versos, y además de la guitarra, toca el guzli, que es un instrumento parecido al salterio que se remonta al siglo X. Ahora ya, bueno, no solo durante los últimos años su fama se fue extendiendo por todo el mundo y ahora ya no solo se presenta en Rusia, Ucrania y Bielorrusia, sino que suele cantar en Francia, Alemania, Italia, Grecia, Bélgica, apabullante también, Estados Unidos y España. En América Latina solo se ha presentado en México, y hoy lo hace en Argentina, en Buenos Aires, en la Biblioteca Nacional, gracias a una persona extraordinaria que es Sofía González Bonorino, que es la responsable de toda esta inmensa movida de un gran amor a la escritora. Gran amor. No hay nada más hermoso que conocer a alguien que ama a un poeta. Así que yo agradezco que me hayan invitado también. Voy a presentar el espectáculo. El espectáculo que ustedes van a ver se llama Un espíritu no prisionero. Está dedicado a la vida y a la obra de Marina Tsevayeva. Y es un diálogo entre la prosa y la poesía, entre la vida cotidiana y el arte, entre el ruso y el castellano. Es un relato vivo que la poeta hará de sí misma a través de sus diarios, de sus cartas, de sus poemas y de sus ensayos. En voz de quien fue esta poeta inmensa, que fue Marina, y en palabras de Joseph Brodsky, que le da condición a lo que digo, la poeta más grande que diera el siglo XX. En España este espectáculo se ha presentado en Madrid, en Barcelona, bueno, siempre con una espléndida repercusión en el público y aceptación del público, y en México también. Hoy tenemos la suerte, el privilegio de tener esta joya, gracias a la joyera de Sofía González Bonorino, que por suerte no gasta en joyas, gasta en espectáculos y traer gente extraordinaria. Muchas gracias y apaguemos los celulares. Esto es muy importante para que el ángel baje y la poeta esté acá. ¿Sí? Muchas gracias. Что мы видели, диво дивное, диво дивное, тело мертвое. Диво дивное, тело мертвое, как душа-то с телом разлучалась. Разлучалась, да прощалась, разлучалась, да прощалась, как тебе это тело на судьбу
А тебе эта душа в сырую землю, а тебе эта душа в сырую землю. Что мы видели, диво дивное, диво дивное, тело мертвое. Marina Tsvetaeva se suicidó. Se suicidó en un pueblecito, en una aldea, en algo un poco más grande que un caserío en la lejana, ajena y perdida en los mapas europeos República Tártara. En 1941, tras el estallido del conflicto bélico entre la URSS y Alemania, fue evacuada junto con su hijo Mur por el gato de Hoffman, en un barco cuyo cometido era trasladar a los escritores a un lugar remoto, alejado de la guerra. Abandonó Moscú el 8 de agosto, navegó por el río Moscú, después por el Volga, luego por el Kama hasta llegar a Yelabuga, donde encontró una habitación en la que instalarse en casa de unos aldeanos. Llevaba atrás por lo menos 2 años de angustias y muchos de ostracismo e incomprensión. En junio de 1939, tras un exilio de casi 2 decenios, volvió a la Unión Soviética, a un país que ya no era el suyo. ¿Por qué volvió? En un intento de reunirse con su marido, el bello Sergei Efron, un hombre sin duda encantador, apuesto, un esposo con el que había vivido desde los 18 años. Pero también volvió en busca de su hija, Ariadna, o Alia, como la llamaban cariñosamente, quien bajo la influencia de su padre creía ciegamente en los logros de la URSS, en el futuro luminoso de ese país. Ambos, Sergei y Alia, habían vuelto en 1937. Pero vayamos al principio de la historia, a esa prehistoria por la que tan atraída se sentía la poeta. Поступь легкая моя, честной совести примета. Поступь легкая моя, песня звонкая моя. Бог одну меня поставил посреди большого света. Ты не женщина, а птица, посему летай и пой, посему летай и Cuando en vez del tan deseado, previamente decidido, casi ordenado hijo varón Alexander, nací solamente yo, mi madre, tras haberse tragado orgullosa un suspiro, dijo: por lo menos será músico. Y cuando antes de cumplir 1 año, mi primera palabra, evidentemente desprovista de sentido, pero del todo clara, fue gama, mamá se limitó a confirmar: lo sabía. Y a partir de ese momento se puso a enseñarme música, cantándome de manera interminable la misma escala. Do, musia, do, y este es un re, do, re. Pero pese a todos los esfuerzos de su madre, una pianista de renombre, una mujer para quien la música era todo en la vida, Marina no consigue apasionarse por ese arte. No, tú no amas la música, se descorazonaba mamá precisamente con el corazón
se descorazonaba en respuesta a mi desvergonzadamente sincero y dichoso salto del taburete tras 2 horas de haber estado ahí sentada. No, tú la música no la amas. Sí, la amaba. Amaba la música. Lo que no amaba era mi música. Para el niño no existe el futuro, solo existe el ahora, que para él es siempre. Y ahora eran las escalas y los ejercicios de Hannon y las insignificantes piececillas que me ofendían con su infantilismo. Pobre mamá, cuánto sufrió por mi culpa y cómo jamás llegó a darse cuenta de que toda mi no musicalidad solo era una música distinta. La infancia de Tsvetaeva termina, según ella misma lo señala, con la muerte de su madre en 1906, cuando Marina tenía 14 años. Termina la infancia y con la infancia la música. Marina, por fin, se vuelca de lleno en la poesía. Охватила голову и стою, что мне людские козни. Охватила голову и пою на заре на поздней. Ах, неистовая меня волна подняла на гребень, я тебя пою, что у нас одна, как луна на небе. Что на сердце вороном налетев, в облака вонзилась горбоносую, чей смертелен гнев. И смертельна милость, милость, что и над червонным моим Кремлем свою ночь простерла, что певучей негою, как ремнем, мне стянуло горло. Ах, я счастлива, никогда заря не сгорала чище. Ах, я счастлива, что тебя даря удаляюсь нищей. Что тебе, чей голос углубь мгла, мне дыхание сузил, я впервые именем назвала царско-сельской музы. Охватила голову и стою, что мне людские козни. Охватила голову и пою на заре на поздней, на заре на поздней, на заре на поздней. Todavía es una escolar adolescente cuando publica por su cuenta y con su dinero de bolsillo su primer poemario, Álbum Vespertino. La crítica lo celebra. Uno de los artículos más elogiosos lo escribió Maximilian Voloshin, poeta y pintor, a quien Marina muchos años más tarde dedicará su delicioso ensayo Viva Voz de Vida. Suena el timbre. Abro. En el umbral un sombrero de copa. Bajo el sombrero, un rostro gigantesco enmarcado por una barba corta y rizada. Una voz salamera. ¿Podría ver a Marina Tsvetaeva? Soy yo. Y yo soy Max Voloshin. ¿Se puede? ¡Adelante! El artículo de Voloshin sobre Álbum Vespertino era, de principio a fin, un himno abierto a la creatividad femenina y a los 17 años. Voloshin, una especie de mago bueno, es quien le abre la puerta al mundo de los poetas vivos. Salió hace mucho, Marina, más de un mes. ¿Será posible que nadie se lo haya dicho? No leo los periódicos ni veo a nadie. Aún hoy mi padre ignora que publiqué un libro, o quizá lo sepa, pero no lo comenta. Ese primer saludo de la poesía rusa a la joven poeta dio lugar a una amistad entre iguales. Y Max invita a Marina a Koktebel. Y Max invita a Marina a Koktebel, a la casa que tiene en Crimea Oriental, donde hospeda a amigos y conocidos y que se ha convertido en una especie de colonia de artistas.
вернувшись с разбега прямо на рояль. Скрип песка под зубом или стали по стеклу. Только вы не уловили грозную стрелу легких слов моих и нежность гнева на показ. Каменную безнадежность всех моих проказ. El 5 de mayo de 1911, después de un maravilloso mes de soledad entre las ruinas de la fortaleza genovesa de Gursuf, con la compañía de peso de los 5 volúmenes de Cagliostro y de los 6 volúmenes de Consuelo, después de todo un día de canturreante carricoche por los dédalos de la Crimea oriental, pisé por primera vez tierra coctebeliana. Coctebel es un desierto. En la playa no hay más que una casa, la de los Voloshin. Max vive ahí con su madre, Elena Otovaldovna Voloshina, a la que todo el mundo conoce como Pra. En Coctebel, es decir, el pueblo búlgaro tártaro que lleva ese nombre, se encuentra a 2 verstas del camino principal. La bahía de Coctebel, bahía en tierra baldía, le gustaba decir a Tsvetaeva, está por un lado limitada por un perfil de roca que se adentra en el mar. El perfil es el de Max, así lo llamaban en tiempos de Marina y así lo llaman todavía. El gigantesco perfil de una cabeza que pertenecía, era evidente, a un cuerpo enorme oculto debajo del Mar Negro. La cabeza de un gigante durmiente o de una divinidad, de un eterno bañista que ha entrado en el agua y aún no ha salido, porque si saliera, levantaría una ola que arrasaría la costa entera. Mejor que se quede ahí, quietecito. Y así quedó como el perfil de Max. El poeta suele ser creador de mitos y a su vez la vida se encarga de hacer que el poeta se convierta él mismo en un mito. Hoy, Coctebel está relacionado con Voloshin, como Naxos con Ariadna o Delfos con Apolo. Y no es sorprendente que allí, justamente allí, en ese lugar de cuento, de leyenda, Marina encontrara al príncipe con el que románticamente había soñado en su primera adolescencia. На крест перечеркивал
casaré con aquel que logre adivinar cuál es mi piedra preferida de entre todas las piedras de la orilla. Marina, la voz salamera de Max. Los enamorados, como seguramente ya sabrás, se vuelven bobos. Y cuando aquel de quien te enamores te traiga un guijarro, creerás de todo corazón que esa es tu piedra preferida. Max, a mí todo me vuelve inteligente, incluso el amor. Y la historia de la piedrecita se cumplió, ya que Sergei Yakovlevich Yefron, con quien me casé 6 meses más tarde, tras esperar a que cumpliera los 18 años, descubrió y me regaló casi el mismo día que nos conocimos una rareza extraordinaria, una cornalina genovesa que todavía hoy conservo conmigo. Aquel encuentro en esa playa de la antigua Cimeria, por la relación a la que dio lugar entre esas dos almas, podría compararse quizá con la historia de Dafnis y Cloé, o la de Orfeo y Eurídice, pero con los papeles invertidos. No es casual que en la vida de Tsvetaeva encontremos una y otra vez paralelos con la mitología griega, ya que su infancia transcurrió en una atmósfera en la que su padre, Iván Tsvetaev, estaba creando un museo de bellas artes que en ese entonces se llamó Museo Alejandro III y hoy es el celebérrimo Museo Pushkin. El museo era nuestro hermano menor, bromeaba Tsvetaeva, y creció junto con nosotros. El museo y la música fueron los dos grandes leitmotivs de la infancia de Tsvetaeva. El museo nació y casi al mismo tiempo nacieron los dos primeros nietos de Iván Vladimirovich. Marina da a luz en septiembre de ese mismo año. La primogénita se llama Ariadna. La llamé así por el romanticismo y la soberbia que rigen mi vida entera. Marina seguir escribiendo poesía, al contrario. Además,
Su poesía a partir de 1913 comenzó a madurar y a alejarse del tono adolescente que la había caracterizado hasta entonces. Da un giro hacia la sobriedad, hacia una simplicidad rayana en la austeridad. Y eso se ve sobre todo si se comparan sus poesías de esta época con el estilo abiertamente romántico de sus primeros poemas. Está viviendo además muy intensamente su vida familiar. El 24 de diciembre de 1913, apunta en su cuaderno: nunca antes me había sentido tan bella, tan segura de mí misma y tan feliz como este invierno. Ese invierno, Marina está de nuevo en Crimea, en Feodosia, con su marido, la pequeña Alia y su hermana Anastasia. Quieren recibir el año nuevo en Koktebel con Max Walorschen. Con los ojos puestos en el cráter rojo de la estufa y la muy leída Biblia de Max en las manos, adivinamos qué nos deparará el nuevo 1914. Más allá de la ventana triangular sopla el noreste. El mar, enfurecido, ruge. La estufa, enfurecida, ruge. Faltan 10 minutos, faltan 5. Llenamos y levantamos 3 vasos y una taza y bebemos por el nuevo 1914, ignorantes de cómo sería, el primero de qué año sería ese año nuevo. A mediados de 1914 estalla la Primera Guerra Mundial. На что мне облака и степи, и вся подсолнечная ширь? Я раб своей взлюбившей цепи, благословляющий Сибирь. Эй, вы, обратные по тракту, поклон великим городам, свою застеночную шахту за всю свободу не продам. Поклон тебе, град Божий Киев, тебе престольная Москва. Поклон мои дела мирские, я сын, не помнящий родства. Не станет любоваться рожею покойник, возлюбивший гроб. Заворожила цвета Божия меня верховный Рудаков. El 29 de julio, Rusia declara la movilización general. El conflicto militar no halla eco en la poesía de Marina Tsvetaeva, salvo en un poema fechado el 1 de diciembre, en el que la poeta se niega a vilipendiar a Alemania, ahora país enemigo, y por el que ella siempre ha sentido un gran amor. Alcanza la madurez poética justamente en esos años de guerra, y esto no está en relación ni con la política, ni con la búsqueda de nuevos caminos religiosos de los que está lleno el siglo de plata, sino con la turbulencia de una época que despertó una voz poética que no se parecía a ninguna otra. Sus poemas escritos entonces nos descubren una voz única, una voz poética, musical, de una belleza extraordinaria, que por supuesto también habla de amor.
1915, Sergei parte al frente como enfermero. Marina se queda sola con una niña en una ciudad trastocada por la guerra. Cada vez escasean más la comida y el combustible, y la prosperidad de la preguerra cede su lugar a una inflación rampante. En el momento de la Revolución de febrero de 1917, Marina Tsvetaeva se encontraba en Moscú, esperando el nacimiento de su segunda hija, Irina, que viene al mundo en abril. A la vida de Tsvetaeva, como a millones de otros habitantes de Rusia, la victoria de los bolcheviques en la Revolución de Octubre no aporta sino miseria. De la noche a la mañana, Tsvetaeva, como muchos otros rusos, se encuentra sin recursos y separada de Sergei, que lucha del lado de los blancos y a quien no sabe si volverá a ver algún día. En el momento más álgido de la guerra civil entre los rojos y los blancos, Tsvetaeva escribe: a derecha e izquierda, bocas ensangrentadas, y cada llaga, mamá. Nada más esto, ebria, yo entiendo, de las entrañas a las entrañas, mamá. Tendidos todos lado a lado, es imposible distinguirlos. Miras, es un soldado. ¿Será nuestro? ¿Será no? Era blanco, mas rojo se volvió, a causa de la sangre enrojeció. Era rojo, mas blanco se volvió, a causa de la muerte emblanqueció. A derecha y a izquierda, adelante y atrás, rojo y blanco, mamá, sin dolor, sin denuesto, empecinadamente, sin parar hasta tocar el cielo, mamá. Marina está sola, pues, con sus dos hijas pequeñas y descubriendo, por primera vez, las dificultades de la existencia. Sus fuentes de ingresos se agotan poco a poco. En noviembre de 1918 encuentra un empleo en el Comisariato Popular para los Asuntos de las Nacionalidades, donde su trabajo consiste en recortar los informes sobre los prisioneros de guerra para luego pegarlos en inmensas hojas blancas. Hay distintas mesas: la estonia, la lituana, la finlandesa, la moldava, la musulmana, la hebrea y otras, del todo indeterminadas. Cada mesa recibe por la mañana su porción de recortes sobre los que deberá trabajar a lo largo del día entero. Imagino todo ese recortar, pegar, engomar, como interminables y rebuscadas variaciones sobre un mismo tema, muy pobre. Como si al compositor le hubiera alcanzado la pólvora para una sola frase musical, pero por tener que llenar unas 30 pilas de aquel papel pautado, hace variaciones, hacemos variaciones. Un trabajo insoportable, absurdo.
El hambre comienza a hacer estragos en Moscú. En otoño de 1919, Tsvetaeva oye hablar de un orfanato en Kuntseva, un poblado de los alrededores de Moscú, donde las niñas, en teoría, podrían estar bien alimentadas. A su alrededor la convencen. Lo mejor que puede hacer por el bien de las niñas es llevarlas al orfanato. Alia tiene 6 años, Irina 2. Y bien, mañana tienes que estar lista un poco antes. Lidia Alexandrovna vendrá a eso de las 11. A las 2 hay que estar allá. Miro a Alia. Se ha marchitado en silencio. Y al cabo de un minuto, con una voz en la que tiemblan todas las lágrimas de su corazón: oh, Marina, sabe, mi alma toda se quedará aquí, toda, toda. Solo me llevaré un cachito para la añoranza. Los últimos días estuvo escribiéndome una carta en un cuaderno mientras yo intentaba alimentarla lo mejor posible. La última mañana, confusión, embalaje, locura. Ella estaba en mi escritorio escribiendo las últimas palabras. Oh, Dios. Alia, ¿entiendes? No es más que un juego. Vas a jugar a ser una niña de orfanato. Llevarás la cabeza rapada, un largo y sucio vestido rosa hasta los talones y un número al cuello. Tú, Alia, deberías haber vivido en un palacio y vas a vivir en un hospicio. ¿Te das cuenta de lo extraordinario que es? Oh, Marina, será una aventura, será la gran aventura de tu infancia. ¿Lo entiendes, Alia? Marina, Alia, lo más importante, come todo lo que puedas, no te avergüences, cómetelo de todos. Recuerda que solo por eso te estoy enviando allí. Sí, Marina, ya sé, son enemigos, me comeré lo de todos. Y sabe, Marina, estoy contenta de ir finalmente a un hospicio y no una colonia. Hospicio suena más antiguo. En el fondo de una zanja, algo amarillea. Una dacha, el hospicio. Nos bajamos. Un soldado carga a Irina. Lo primero que veo, un perro negro, rabiosamente mugroso, hurgando en un cubo de basura. Alichka, recuérdalo siempre. Te amo, solo a ti te amo. No llora. No lloro. Al salir, hago el signo de la cruz sobre la puerta. Nos sentamos en el trineo, nos ponemos en marcha. 10 días más tarde, cuando atravesaba la plaza Sabachaya, oí una fina vocecita. Su Alichka la extraña mucho, llora, no para de llorar, la extraña. Alia está enferma, ha contraído la malaria. Un miserable cobertor de algodón, terriblemente sucio. De debajo de él emergen los inmensos ojos afiebrados de Alia, irritados y rojos por las lágrimas. El rostro febril, bañado en lágrimas. La cabeza rasurada. Alia se incorpora. Veo que lleva puesto su vestidito de lana a cuadros. Se echa en mis brazos sollozando. Solo entonces descubro a Irina, que anda de un lado al otro, su vestido rosa largo hasta los tobillos, sucio hasta lo indecible, la cabeza rapada, el delgado cuello estirado, deambula entre las camas. ¡Irina! La levanto, la veo. No ha engordado, parece incluso más delgada. Su rostro es un poco distinto, más serio. Inmensos ojos grisáceo verde oscuros. No sonríe. El pelo erizado. Poco a poco me doy cuenta del horror que es el hospicio. No hay agua. Los niños, por falta de ropa abrigada, no salen a tomar el aire. No hay médico. No hay medicamentos. Una suciedad demencial. Los suelos parecen de hollín. Frío atroz. Está descompuesta la calefacción. Dentro de poco servirán la comida. Lidia Konstantinovna sirve de primero, en el fondo de un plato tendido, agua con unas cuantas hojas de col. No doy crédito a mis ojos. De segundo, una cuchara ordinaria
de lentejas. Después, de suplemento, una segunda. No hay pan. No hay nada más. Los niños, para prolongar el placer, comen las lentejas una a una. Durante la repartición, los sanos irrumpen en el cuarto de los enfermos para cerciorarse de que la celadora no les haya sustraído una cucharada. Transida lo entiendo. No es más que la hambruna. ¿Y esto es el arroz y el chocolate con los que me tentó Pavlushkov? Marina, tras una nueva visita al hospicio, toma la decisión. Se llevará a Alia a casa. Tratará de salvarla. Dejará unos días más a Irina en el hospicio. Nieve, mucha nieve, la negrura de los abetos, la muerte. Camino como un fantasma trastabillando sobre mis tacones torcidos. Tormenta de nieve. El camino ya se distingue mal. ¿Cómo voy a volver? El camino es interminable. Oh, por supuesto, no son 3 verstas, son por lo menos 6. Y la tormenta no amaina. Los pies se hunden en la nieve fresca. Es evidente que no hallaré el camino. Me congelaré. Ah, no. Mientras tenga pies, he de caminar. Camino con serena desesperanza por un sendero casi imperceptible. Los pies se me hunden en la nieve. А сугробы подаются, скоро расставаться. Прощай, вьюг твоих приютств, воркотов приятства. Веретен ворчливых царства, волков белых рьянства. Сугроб теремный боярский, столбовой дворянский, белокаменный приютский, для сестры, для братца. А сугробы подаются, скоро расставаться. Ах, в раздор, в разводство, широки воротца. Прощай, снег зимы сиротской, даровая роскошь. Прощай, след незнам не пытан, орлов белых свита. Прощай, грех снежком покрытый, по снегам размытый. Горбуны, горбы, верблюдцы, прощай, домочадцы. А сугробы подаются, скоро расставаться. Голыдебе с любовью долог день весенний звонный, где метель покров наш полог, голова преклонна. Цельный день грызет докучня леденцовый зерна, дребезга, дрызга разлучня, бойня живодерня. День с ремень, ночи не кукутся, не начать, не взяться. А сугробы подаются,
скоро расставаться. Две руки беру за обе, но не оторвусь. В две реки заем колдобин, дорогие бусы. Расколдовано, разморожено, путь ручьям запродан. Друг, ушли мои ворожбы по крутым сугробам. Не гляди, что слезы льются, вода может статься. Раз сугробы подаются, пора расставаться. А сугробы подаются, пора расставаться. Amigos míos, tengo una pena muy grande. Irina murió en el hospicio el 3 de febrero, hace 4 días, y la culpa es mía. Estaba tan ocupada con la enfermedad de Alia y tenía tanto miedo de ir al hospicio que deposité mi confianza en el destino. Unos días más tarde escribe en su cuaderno: la muerte de Irina es terrible porque fácilmente podría haberse evitado. Si el médico hubiera detectado la malaria de Alia, si yo hubiera tenido un poco más de dinero, Irina no habría muerto. La muerte de Irina es para mí tan irreal como su vida. Ignoro su enfermedad, no la vi enferma, no presencié su muerte, no la vi muerta. Ignoro dónde está su tumba. La muerte de Irina es terrible porque fue la casualidad más pura. Si fue por hambre, un poco de pan. Si fue por la malaria, poco de quinina, un poco de amor. La historia de la vida y de la muerte de Irina. No se encontró en el mundo suficiente amor para una niña pequeña. En julio de 1921, Marina recibe noticias de Serioja. Está vivo, está en Praga, la está esperando. Tsvetava se plantea por primera vez la posibilidad de emigrar. Sus relaciones con las autoridades soviéticas, por otro lado, ya no son óptimas. Se ha dicho de ella que su obra trasluce una naturaleza hostil a todo lo que ha sido consagrado por la idea del Gran Octubre. Además, en ese momento está escribiendo un ciclo de poemas que ensalzan al ejército blanco. Se decide, pues, por el exilio. Разлетелось серебряные дребезги, зеркало, и в нем взгляд. Лебеди мои, лебеди, сегодня домой летят. Из солнечной выси выпало мне прямо на грудь перо. Я сегодня во сне рассыпал мелкое серебро. Серебряный клич, звонок, серебряно мне петь. Мой выкормыш лебеденок, легко ли тебе лететь? Из солнечной выси выпал
El 15 de mayo de 1922, Marina Tsvetaeva llega a Berlín en su camino a Praga, porque aún tenía varios libros por publicar y Berlín se había convertido en la capital editorial de la literatura rusa. En Berlín, en ese momento, la vida literaria estaba tan en auge como lo había estado antes de la revolución en Rusia. Tsvetaeva se instaló en el centro del llamado Berlín ruso y ahí, en uno de tantos cafés frecuentados por los rusos, conoció a Andrei Bieli. Esa amistad dio lugar a uno de los ensayos más extraordinarios que escribió, Un espíritu prisionero, dedicado precisamente al autor de Petersburgo. Berlín, el Prager Dill en la Prager Platz, la mesita de Nürnberg repleta de conocidos y desconocidos, la animación de los editores, el entusiasmo de los escritores, el intercambio de honorarios y manuscritos. Y de pronto, a través de todos, con los brazos extendidos, los rizos, el esplendor, ¿es usted? ¿Es usted? Seguía sin saber cómo me llamaba. ¿Aquí? ¡Qué feliz me siento! ¿Ha llegado hace mucho? ¿Se quedará? No conozco la vida de Bieli antes de nuestro encuentro, pero sé que frente a mí era un hombre acosado. En realidad, el acoso y la tortura no necesitan de perseguidores ni de verdugos. Se conforman con los más sencillos de nosotros, a condición de que haya alguien diferente. Un negro, un animal salvaje, un marciano, un poeta, un espectro. El diferente ha nacido acosado. A mi lado estaba sentado un espíritu prisionero. Крепко стуканно, неприрученно, жарко сватано, в жены не взято. Я дорога твоя невозвратна. Много пытанная, чутко слуханная, зорко слеженная, неудержанная, заканчена плачем и риваньем. Даром трачены звонкие гривны, даром продана мощь черноземна. Не хвороба твоя неудремна, твоя тайная грусть, твоя тайная прысь, без хозяина я Русь, окаянная жизнь. Вечно истово век не готов от любезного блескного. Берегись, простонасенно рвутся, из-под пола за птицей рвутся. Он задумался, он задумался, он задумался, и он нес вперед. Он задумался, он задумался, и он нес вперед. Ай, хорошие, недовелосы, разворочен, простоволосы, жемовины, сизый гряд, я княгиня твоя, я загляна. Не гордыня льняна, Лена твоя, не Лена твоя, Лена твоя. Целком орнамента, нарисована, не распознана.
Allí en Berlín, Marina solo estuvo 11 semanas literariamente muy intensas. Además de todos los encuentros, las veladas, las lecturas, en Berlín se inició su correspondencia con Boris Pasternak, una correspondencia que ha pasado a la historia como uno de los más hermosos epistolarios de la literatura universal. Después de estas 11 semanas berlinesas, Tsvetaeva se muda a Praga, que es otro de los centros importantes de la emigración rusa. Además, por un lado, Efrón se había matriculado en la universidad y por el otro, Bohemia daba una ayuda económica a algunos intelectuales rusos que habían emigrado. Pero Praga resulta una ciudad demasiado cara y finalmente la familia se establece en los alrededores, a media hora en tren de la capital, en un caserío precioso, en las montañas, rodeado de bosque. Un año de vida en el bosque, con mis versos, mis árboles y sin gente, recordará Marina más tarde. Aquí, como en ningún otro lado, Marina puede dar largos paseos a pie, recorrer kilómetros y kilómetros, saciar su sed de caminar recorriendo la orilla del río, las colinas, los cerros que rodean el lugar. A Marina le gustaba tanto andar que incluso escribió un largo poema, Oda a la marcha a pie. Praga, además del silencio y la posibilidad de recuperarse de todo lo que había vivido en la naciente Rusia soviética, le regaló el sentimiento más fuerte y más profundo de su vida. El amor por una persona con la que finalmente no pudo unirse, ya que hacerle daño a otro no. 1000 veces ser yo quien sufra, aunque haya nacido para disfrutar. La felicidad a costa del otro es algo que no puedo. No soy un vencedor y digo lo más profundo que sé de mí misma. Quise irme hace 6 años. La elección era entre una úlcera, si dejaba a Sirioja, y una herida, si dejaba al otro. Elegí lo limpio, la herida. No puedo vivir de mi felicidad, nunca, nunca la he tenido en cuenta. Soy naturalmente incapaz de ser feliz.
Или пущай, не здесь, где взыскано, там, где тучено, где вся расплюснута, и смена-то нет, где даже слов-то нет. Nada parece poderla sacar de ese agujero, ni su hija, a la que adora, ni su marido con quien ha decidido quedarse, ni siquiera la poesía. Está en un auténtico callejón sin salida. Pero así como Perseo llegó al rescate de Andrómeda y San Jorge al de la zarina Alejandra, para Marina Tsvetaeva también llegó la salvación de manera inesperada. Mi hijo, Georgi, nació el 1 de febrero de 1925, domingo, al mediodía, en plena tempestad de nieve. En el momento mismo de su nacimiento, en el suelo, cerca de la cama, se encendió el alcohol y él se presentó con la detonación de una llama azul. El niño del domingo, del mediodía, de la flama. Tengo la impresión de que por primera vez en la vida soy completamente feliz. Pero pasan los meses y la situación en Bohemia con el niño pequeñito comienza a pesarle a Marina. La idea de volver a pasar un invierno en la miseria en la que vive y en la soledad de los alrededores de Praga no la seduce. Poco a poco, la familia comienza a plantearse seriamente el traslado a París, que se había convertido en el centro más importante de la emigración rusa. Marina es conocida en Francia. Se habían publicado varios artículos sobre su obra y la familia tiene la esperanza de que en Francia la vida será distinta para ellos. En noviembre de 1925 se mudan a la capital francesa. Marina se había preparado muy concienzudamente para su llegada a París. Había preparado poemas y prosa y durante su primera semana allí, en las revistas rusas se publicaron muchas de sus obras. Las ediciones de la emigración rusa la incluyen entre los más grandes. El 6 de febrero de 1926, Tsvetaeva lee en público sus poemas y la velada es un triunfo. Era tan grande la expectativa que más de 300 personas se quedaron sin entrar. El éxito es rotundo. Daba la impresión de que era el principio de un triunfo que no haría sino crecer. Otra persona habría aprovechado el éxito para publicar sus poemas. Tsvetaeva, en cambio, se entrega de lleno a la escritura de Un poeta a propósito de la crítica, su primer gran ensayo teórico, y se echa encima a todos los críticos de la emigración. Las editoriales, todas, le dan la espalda. Por ese entonces, su marido se lanza a la publicación de la revista Eurasia, cuyo objetivo era dar a conocer la literatura rusa de calidad, sin que importara ni su perfil político, ni el país en el que hubiera sido escrita. Es decir, publicaba lo mismo a los escritores que se habían quedado en la Unión Soviética que a los que habían emigrado. Todo esto desencadena una tormenta. Le cae encima una luz de críticas y de ataques que aparecen en prácticamente toda la prensa de la emigración. Las puertas del mundo ruso en Francia, es evidente, se cierran para ella. Когда вида билась, душа разгневана, когда семижды зареклась сражаться с демонами, не с теми ливнями
страстей, в бездну не схлёстнутые земными низостями дней, с людскими косностями. Когда синишь ты зареклась сражаться за демонами, не с теми ливнями огней, в бездну не схлёстнутыми земными низостями дней, с людскими косностями. Деревья к вам иду спастись от рёва рыночной вашего. Ввысь, как сердце выброшено, дух богоборческий в бои, всем корням шествующий, и провидицы мои, березы девственницы, вязы яростный авессалом, на пытке вздыбленная сосна, уст моих псалом, горечь рябиновая. En medio de ese vendaval de críticas y ataques, Marina decide alquilar una casa a orillas del mar para pasar allá con sus hijos 6 meses. La casa está en Saint-Gilles-sur-Vie, un pintoresco pueblecito en la costa atlántica, en la Vendée. Este pueblecito entró en la historia de la literatura por ser ahí donde se inició su correspondencia con Rainer Maria Rilke. Las cartas son para Tsvetaeva tan importantes como sus poemas o sus ensayos, y más si el destinatario es un poeta al que venera. Esta correspondencia, que se entabló gracias a Pasternak, se conoce ahora en el mundo entero como Cartas del Verano de 1926. Ладонью гладишь сердце именем своим.
Август, звезды, август, грозди, винограда и рябины ржавы. Август, август, август. ¿Qué quiero de ti, Rainer? Nada, todo. El permiso para elevar la mirada hacia ti cada instante de mi vida, como hacia la montaña que me protege, como hacia un pétreo ángel de la guarda. Rainer, quiero estar contigo. Lo quiero para este nuevo yo que puede realizarse únicamente contigo, en ti, a través tuyo. Y también, Rainer es el leitmotiv de mi carta. No te enfades. Quiero dormir a tu lado, adormecerme y dormir. Dormir, prodigiosa palabra popular, y cuán profundo y exacto, cuán falto de doble sentido, cuán verdadero es su significado. Sencillamente dormir. No, algo más. Hundir mi cabeza en tu hombro izquierdo, mi mano en el derecho y nada más. No, algo más. Saber, aún en mi sueño más profundo, que estás a mi lado. Y algo más. Escuchar el sonido de tu corazón y besarlo. Rilke muere el 29 de diciembre de ese año. Boris, murió Rainer Maria Rilke. Ignoro la fecha. Hará 3 días. Boris, ya nunca iremos a ver a Rilke. Ese lugar no existe más. El 29, miércoles, día nublado o con sol, nos quedamos huérfanos, no solo tú y yo. Sobre este poema, Carta de Año Nuevo, que Tsvetaeva dedica a Rilke, Brodsky escribió un ensayo espléndido a principios de los 80. Para Brodsky, Tsvetaeva no es solo un gran poeta, es el mejor poeta del siglo XX. Скрипят под копытом разрытом плаку, и топтанный путь, и путевый огонь. Ох, Родина Русь, и подкованный конь. Зачарованный край. Нераскаянный край.
Bravo. Entre tanto, Sirioja se ha volcado en la política, se ha abocado al movimiento eurasiático, un movimiento cuyo ideal era reconciliar las dos Rusias, la Rusia que pertenece al continente europeo y la que pertenece al continente asiático. Efrón se sentía bien allí, el espíritu del eurasiatismo le es cercano. Ahora sabemos que ese movimiento fue creado por los chequistas para tener controlada la emigración rusa y poder sofocar cualquier intento de rebelión por parte de los emigrantes. Sergei se convirtió en una víctima, por un lado de su idealismo y por el otro de la política. Pero no solo Sergei, toda la familia acabó por ser víctima de los ideales políticos de Efrón. Tsvetaeva intenta abrirse camino en el mundo literario francés. Traduce su poema El Valiente, traduce algunos poemas de Pushkin, entabla o intenta entablar relaciones epistolares con escritores franceses. Pero no tiene cabida. Yo soy diferente. Toda la vida me han reprochado mi falta de ideología y la crítica soviética, incluso mi falta de raíces. El primer reproche lo acepto. En vez de una concepción del mundo, tengo una sensación del mundo, nota bene, muy fuerte. Falta de raíces, si hablamos de la tierra, del suelo, de la patria, a eso responden mis libros. Si por el contrario hablamos de clase, incluso de sexo, sí, no pertenezco a ninguna clase, ni a ningún partido, ni a ningún grupo literario, nunca. Me acuerdo incluso de un cartel en una valla moscovita en 1920. Velada de todos los poetas, los acmeístas, estos y estos, los neoacmeístas, estos otros, los imaginistas, estos más, istas, y al final, debajo de un vacío, y Marina Tsvetaeva. Por otro lado, es un momento muy difícil para Francia. La crisis económica se ha generalizado. París estaba repleto de desempleados. La situación para la emigración rusa era tan desesperada que muchos comenzaron a pensar en volver. Idealizaban la vida allá en comparación con la vida que estaban llevando en la Europa occidental. En junio de 1931, a través de la Embajada Soviética en París, Efrón solicita un pasaporte y autorización para volver. Solo piensa en conseguir la ciudadanía soviética. Pero eso no es tan sencillo. Tendrá que trabajar para los servicios secretos y ganarse el derecho a la repatriación. Efrón intenta convencer tanto a Marina como a sus hijos de que su deber es regresar a su país. No será Rusia donde yo vaya, donde en un pispás me encerrarán. Allá no sobreviviré, ya que indignarme me apasiona. Y ¡ay, por qué! Comenta Marina. Ella sabe que su vuelta será fatídica. Dios, dice, no me concedió el don de la ceguera. Судьбина горькая, рябина седыми спуская.
Sin embargo, hay días en que la idea de volver le parece realizable, sobre todo por la hostilidad declarada con la que la tratan los medios rusos en París. Si mañana, señores, se enteran ustedes de que he hecho una solicitud para la Rusia soviética, sepan que es por ustedes, por su mala voluntad, por su desprecio, por su desinterés. En 1937, cuando Marina está entregada en cuerpo y alma a Pushkin, a escribir sobre él, a traducirlo, Sergei Efron y Alia regresan a la Unión Soviética. Alia, fiel seguidora de las ideas de su padre, hace por fin realidad su sueño de volver a Rusia. Sergei, que desde 1933 ha trabajado para la URSS reclutando agentes, en octubre, tras el asesinato de Ignati Reis, en el que se ve implicado, vuelve precipitadamente. Los 2 últimos años de la vida de Tsvetaeva en París son terribles. Una vez más sola, ahora con su hijo, relegada por la comunidad rusa, condenada a no publicar lo que escribe, interrogada por la policía francesa. Es el más leal, es el más noble, el más humano de los hombres, pero su buena fe pudo haber sido engañada, la mía en él jamás. Por los relatos de algunos testigos se sabe que varias personas le cuentan con detalle en qué habían consistido las actividades de su marido. Ya no puede ignorarlas. En ese momento reescribe un poema que en 1920 había dedicado a Sergei. Yo me puse a escribir en la pizarra y en las hojitas de abanicos secos y en la arena del río y en el mar, con los patines sobre el hielo, con el anillo en el cristal y en los troncos que tienen cientos de años, y al final, porque todos se enteraran de que tú eres mi amado, amado, mi amado, firmé con el arco iris de los cielos. Deseaba que cada uno floreciera a mi lado en los párpados, debajo de mis dedos, mas luego, con la frente apoyada en la mesa, cruz sobre cruz, fui tachando el nombre. Pero tú, oprimido en la mano venal del grabador, tú que me muerdes el corazón, al que no he traicionado nunca, tú dentro del anillo, quedarás intacto sobre las tablas de la ley. A principios de junio de 1939 llega la orden de partir. Tsvetaeva y Moore deben, sin avisar de ello a nadie, ir a Le Havre y tomar ahí el barco soviético que les conducirá a Leningrado. Nos vamos sin despedidas, como dice Moore, ni fleur ni courant, como perros, como triste, como bruscamente, digo yo. Не хочу ни любви, ни почестей, опьянительный не подкат. Даже яблочко мне не хочется соблазнительного сладка. Что-то цепью за мной волочится, скоро громом начнет греметь, как
мне хочется, как мне хочется потихонечку умереть. El 12 de junio, Tsvetaeva, a bordo del barco María Ulianova, emprende el regreso. Una semana después escribe, siempre desde el barco, las 9 de la mañana. Según parece, pronto aparecerá Moscú. Un avellano. Hoy por la mañana, cuando me desperté, pensé que los años están contados. Después serán meses. Adiós sembradíos. Adiós alboradas. Adiós a la mía. Adiós a mi tierra. Será una lástima, no solo por mí, porque nadie ha amado todo esto como yo. La familia se reúne en Bolshovo, en los alrededores de Moscú. Marina se entera de que Sergei está enfermo y de que Asia, su hermana, hace ya 2 años fue arrestada y deportada a un campo de concentración. Y 2 meses después de la llegada de Marina, arrestan a Alia, su hija, mientras estaba de visita en casa de los padres. Se va sin despedirse. Yo, ¿pero cómo es posible, Alia? ¿Te vas así, sin despedirte de nadie? Ella, llorando, agita la mano. El comandante, un viejo, con cierta bondad. Así es mejor. Lágrimas despedidas, hay largas despedidas, lágrimas de más. De mí. Todos me consideran valiente. No conozco a una sola persona más temerosa que yo. Tengo miedo de todo, de los ojos, de la oscuridad, de los pasos, pero sobre todo de mí misma, de mi cabeza, si esto es una cabeza, que con tanta abnegación me ha servido en mis cuadernos y tanto acaba conmigo en la vida. Nadie ve, nadie sabe que hace ya más de 1 año aproximadamente busco con los ojos un gancho, pero no hay, porque en todos lados hay electricidad, ya no hay arañas. Hace 1 año que me pruebo la muerte. Todo es monstruoso, terrible. Tragar es asqueroso. Saltar, hostil. Repulsión inmemorial por el agua. No quiero dar miedo después de la muerte. Creo que ya tengo miedo de mí misma después de la muerte. No quiero morir. Quiero no ser. Baba, tonterías. Mientras yo sea necesaria. Pero Dios, qué poco puedo. Que nada puedo. Ya. Terminar de vivir. Acabar de masticar un ajenjo amargo. ¿Cuántos versos se me han ido y no apunto nada? Eso se acabó. Los habitantes de Bolshovo esperan la continuación con angustia. ¿Se da cuenta entonces Efrón de la trampa en la que ha caído? Su turno para ser arrestado llega el 10 de octubre. Tsvetaeva le escribe a Beria explicándole quién era y cuáles fueron las razones por las que volvió. No obtiene respuesta. Le manda un telegrama a Stalin. Tampoco obtiene respuesta. Tsvetaeva peregrina por las cárceles de Moscú intentando hacerle llegar a su marido y a su hija, que están en prisiones distintas, algún paquete con alimentos, algo de dinero. A veces los aceptan, otras no. Ayer, 10 de enero de 1941, en el tranvía me castañeteaban los dientes, así, porque sí. Y por su sonido, del que acabé por ser consciente o que acabé por oír, me di cuenta de que tenía miedo. ¡Qué miedo tenía! Cuando en la ventanilla me recibieron y me dieron una ficha, mis lágrimas se desataron, como si solamente hubiesen estado esperando eso. Si no me hubieran recibido, no habría llorado. El final de la historia lo conté al principio. La guerra, la evacuación,
el suicidio, el 31 de agosto de 1941. Durante largos años su obra no se publicó en la Unión Soviética. Se sabía de Tsvetaeva, pero públicamente no se hablaba de ella. No se estudiaba en las universidades, parecía no haber existido o haber desaparecido. Pero como el ave fénix, ella y sus versos han renacido tal y como lo predijo en un poema de 1913. A mis versos, escritos tan temprano que no sabía ni yo que era poeta, brotados como chorros de una fuente, pavesas de un proyectil, llegados como diablos diminutos al templo del incienso y del sueño, a mis versos de muerte y juventud, intactos, no leídos, solos, dispersos entre el polvo de las tiendas, donde nadie los ve ni los verá, como a vinos excelsos, a mis versos también les llegará su hora. Солнце к ночи,
gracias a todos. ¿Se oye? Sí. Muchísimas gracias a todos por habernos acompañado y muchísimas gracias, a Sofía González Bonorino, que hizo posible esta noche. Las gracias a Juan José Cambre, que generosamente y desinteresadamente hizo la apuesta de esta maravillosa obra. Gracias, Juan.